Esta es la información para hoy en NX Noticias. Detienen a El Vampiro, tercero al mando de la barredora en Tabasco. Registra el Seguro Social a los trabajadores de plataformas digitales. Detienen en Culiacán, Sinaloa, a 5 sujetos vinculados a los Mayos. 5 soldados heridos deja tiroteo al interior de base militar en Georgia. Se cumplen 80 años del bombardeo a la ciudad japonesa de Hiroshima. Muy buenas tardes, bienvenidos a su informativo NX. Esto es lo más importante de la información. La Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría de Trabajo informó el registro en el IMSS de los trabajadores de plataformas digitales a partir del 1 de julio. Gracias a la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, las personas trabajadoras que antes estaban desprotegidas ahora tendrán acceso a seguridad médica, pensiones y ahorro para vivienda. Con la reforma nos encontramos ante un verdadero cambio de paradigma. La innovación tecnológica ya no está reñida con los derechos laborales. Asimismo, es muy importante recordar que la reforma, así como sus reglas y disposiciones, fueron dialogadas y consensuadas con las empresas y los trabajadores. Y la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el avance del reconocimiento a empleados por aplicación en el registro ante el IMSS. Hoy tienen derecho no solamente a la salud, sino a todos los beneficios del Seguro Social, como a pensiones y guarderías. Eso dijo la presidenta. Ahora es una siguiente etapa de la cuarta transformación que a trabajadores que eran considerados socios de empresas, que no tenían ninguna seguridad social, hoy son reconocidos como personas trabajadoras y tienen derecho al seguro social, no solamente a la salud, sino a todos los beneficios del seguro social si ganan igual o más que el salario mínimo. Jesús Estevas, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, anunció la rehabilitación de 2 puentes vehiculares en el oriente de la Ciudad de México, dañados desde 2017. La importancia de estas estructuras es esencial en la conexión del Estado de México, por lo que se va a destinar a la reconstrucción un presupuesto de 1,700 millones de pesos. Por la logística de los trabajos hay que demoler primero uno, rehabilitarlo, más bien construirlo nuevo y después el siguiente, que es el que está en operación. Actualmente pues es una afectación muy relevante a la operación, a la comunicación entre los dos estados, dado que es periférico. Y precisamente este miércoles comenzaron formalmente los trabajos para la construcción de 2 puentes a las afueras de la Alameda Oriente. Van a beneficiar a 65,000 conductores que transitan a diario por esta zona. Vamos con los detalles. Kim, te saludo con gusto y a toda la audiencia. Así es, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteban Medina, informó que con una inversión de 1,700 millones de pesos se reconstruirán 2 puentes a las afueras de la Alameda Oriente, los cuales resultaron afectados por el sismo de 2017. Los puentes vehiculares unirán a la Ciudad de México con Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y cruzarán el río Churubusco. Estos se ubicarán exactamente en esta parte, en Periférico y la calle 7. El plan es que el primer puente se concluya en mayo de 2026 y el segundo en octubre de 2027. Esto ya que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, reconoció que se trata de una zona que estuvo en abandono. Sin embargo, próximamente beneficiará a más de 10 municipios. Los puentes facilitarán la conexión con las autopistas México-Puebla y la Peñón-Texcoco, cuyo tránsito diario anual promedio es de 65,000 vehículos. Para el desarrollo de las obras se llevarán a cabo estudios tipográficos, hidráulicos, geofísicos, geotécnicos y estructurales. Volvemos con ustedes. Y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 37 votos a favor la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Constitución y fortalecer el combate al delito de extorsión. Con esta reforma, el Congreso de la Unión deberá expedir una ley general en un plazo máximo de 180 días para unificar el tipo penal de extorsión, establecer agravantes, delitos vinculados y sanciones. Y mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum habló esta mañana acerca de los últimos datos del caso del Mayo Zambada en Estados Unidos y las reuniones que recién sostuvo con ministros canadienses. Rodrigo Muñoz tiene el reporte completo.
¿Qué tal, Kim? Amigos de NX Noticias, un gusto saludarlos. Bueno, pues este miércoles, durante su conferencia de prensa aquí en Palacio Nacional, la presidenta habló sobre el tema de Ismael El Mayo Zambada allá en Estados Unidos y esta decisión del gobierno estadounidense sobre no infringir de momento la pena de muerte en contra del capo mexicano. La primera mandataria de nuestro país, pues puntualizó que para empezar el gobierno mexicano está en contra de esta pena de muerte tanto aquí en México como en cualquier otra nación. Sin embargo, pues obviamente pues se limitó a mencionar que esta sería una decisión que compete solamente al gobierno norteamericano. De igual manera, pues ella nos informa que en este caso específico, pues su gobierno sigue esperando pues información respecto a cómo se sucedió esta captura y este traslado del narcotraficante a territorio norteamericano y que seguirán pendiente de cómo sigue evolucionando. Y en estos temas de Norteamérica, la presidenta también nos habló sobre el encuentro que estuvo ayer con ministros del gobierno canadiense. Ella menciona que básicamente pues fue obviamente para tratar sobre la relación comercial entre México y Canadá, pero también a manera de una reunión preventiva o reunión, mejor dicho, que sirva como protocolo hacia un encuentro ya con el primer ministro Mark Carney, quien podría venir a nuestro país, aunque no hay una fecha exacta para esta visita. Pues bueno, las reuniones de ayer sirven como preámbulo para encontrarse con el premier canadiense y poder abordar temas que interesen tanto a México como a Canadá, pero también al Tratado de Libre Comercio que existe con Estados Unidos. Este es el informe que tengo de momento. Regresamos con ustedes al estudio. Y en el municipio del Centro Tabasco, elementos federales detuvieron a Arturo Gómez Marín, alias El Vampiro, señalado como el tercero al mando del grupo delictivo La Barredora. El sujeto de 31 años fue detenido mientras que realizaba actividades de extorsión y tras revisarlo le hallaron armas de fuego. Fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Y el cantante conocido como El Macabélico y 3 integrantes del Cártel del Noreste fueron sancionados por el Departamento del Tesoro por sus atroces crímenes. Así lo dijeron autoridades de Estados Unidos. Los sujetos son miembros de alto rango del grupo criminal antes conocido como los Zetas, mientras que el cantante participa en el lavado de dinero por medio de sus regalías en sitios digitales de música. Todos los bienes e intereses en territorio estadounidense de estos sujetos serán bloqueados y está prohibida cualquier transacción con ciudadanos o empresas del país. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó un operativo implementado en Culiacán, Sinaloa, para el rescate de una persona secuestrada en el que se detuvo a 5 sujetos vinculados a los Mayitos. La víctima, de nombre Antonio Guerra, fue integrante del grupo rival Los Chapitos y, según las investigaciones, sería ejecutado por sus captores. También fueron aseguradas armas, cargadores, cartuchos útiles, chalecos balísticos, drogas y 2 vehículos. A 1 año y 3 meses del desplome del escenario durante un cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, en Nuevo León, lo recordarán, 5 rescatistas fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los hechos que dejaron a 10 personas sin vida y más de 200 lesionados. Un juez de control imputó a los brigadistas por los probables delitos de homicidio y lesiones de título de culpa. Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2024. ¡Maines, presidente! ¡Maines! Y elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron al activista y coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, principal organización de la caravana de migrantes que salió esta mañana de Tapachula, Chiapas. El arresto ocurrió la tarde de ayer, luego de que Villagrán acudiera a una reunión en el Parque Bicentenario con un grupo de migrantes para ultimar detalles y anunciar el apoyo de algunas organizaciones y la Iglesia Católica. Las autoridades acusan del delito de delincuencia organizada al activista, quien fue trasladado a la subdelegación de la Fiscalía en Tapachula. Y al respecto, en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que Luis García Villagrán, quien organizaba una caravana migrante, tenía una orden de aprehensión desde hace años por tráfico de personas.
Pues no es un activista. Bueno, Tenía él orden de sustentaba- aprehensión y más bien está vinculado con tráfico de personas. Ese Ese es el delito. O sea, había una orden de aprehensión desde hace años y se cumplimentó la orden de aprehensión. Y bajo el precepto de emigrar no es un crimen, más de 300 migrantes iniciaron la marcha en caravana desde Chiapas con rumbo a la capital del país. Denominado Éxodo de la Justicia, el grupo, integrado por hombres y mujeres de todas las edades procedentes de países de Centro y Sudamérica, así como de África, estarán supervisados por la Guardia Nacional, autoridades migratorias y policías estatales. El objetivo, llegar a la Ciudad de México sin ser detenidos e iniciar los trámites para obtener la condición de refugiados. Vamos a las breves nacionales. Una recicladora ubicada en la colonia Esfuerzo Nacional de Reynosa, Tamaulipas, se incendió durante la madrugada de este miércoles, provocando que el humo tóxico se esparciera en zonas habitacionales cercanas, mismas que fueron evacuadas. Habitantes de Locotito, localidad en la Sierra de Guerrero, bloquearon esta mañana la autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco en protesta por la violencia en comunidades serranas. Denuncian balaceras, desplazamiento forzado, saqueos y desapariciones. El gobierno oaxaqueño presenta una demanda contra la empresa de ropa deportiva Adidas y el diseñador Willy Chavarría por el uso no autorizado del nombre Oaxaca y el diseño de guarachos originarios de Villa Hidalgo en su modelo Slip On. Ningún artesano participó en su fabricación. Agentes de seguridad ciudadana detuvieron en la colonia Moctezuma de la Ciudad de México a 4 integrantes de una banda dedicada a extorsionar y cobrar piso a vendedores ambulantes de dulces. Operaban en las alcaldías de Venustiano Carranza e Iztapalapa. La Fiscalía General de Guanajuato informó que 3 de las 6 víctimas del ataque registrado el viernes en una finca de Yuriria son integrantes de una familia originaria de Estados Unidos que vacacionaba en el lugar. Descartaron vínculos con el crimen organizado. Y las redadas masivas se reactivaron en Los Ángeles, en California. Agentes migratorios ocultos en un camión llegaron al estacionamiento de una tienda para después saltar a la calle a perseguir migrantes en una iniciativa denominada Operación Caballo de Troya. El operativo culminó con el arresto de alrededor de 16 personas cerca de un Home Depot a pocas cuadras del Parque MacArthur. Y un cargamento con 1.488 paquetes de drogas y destino a Bélgica fue decomisado por la policía de Panamá. El contenedor de 35 maletas ocultaba sustancias ilícitas procedentes de México y transportado en un buque por la costa atlántica. Es la segunda incautación de más de 1 tonelada en puertos de Panamá en las últimas 24 horas. Y vea, un tiroteo dentro de una base militar en Georgia dejó al menos 5 soldados heridos, así lo informó el ejército de los Estados Unidos. Las instalaciones fueron cerradas debido a la presencia de un tirador activo en el área de la Segunda Brigada Blindada, que ya fue detenido. Los lesionados fueron tratados en el lugar y trasladados al hospital comunitario del ejército en Wynne. No se ha revelado la causa o las razones del tirador para iniciar con esta agresión. Y el primer sueldo cobrado por Donald Trump en su segundo periodo como presidente va a ser donado para iniciar una serie de mejoras en la Casa Blanca. Recordemos que Trump ha redecorado el despacho Oval con múltiples detalles dorados, también ha aumentado la cantidad de cuadros y además anunció la construcción de un nuevo salón de baile con un costo de $200 millones. Y el enviado de la Casa Blanca a Rusia se reunió con el presidente ruso en medio de las sanciones secundarias impuestas a Rusia para frenar la guerra de Ucrania. En la red social, Trump calificó como productiva la reunión de unas 3 horas donde se lograron avances. El republicano reiteró que esta guerra tiene que llegar a su fin y que van a trabajar para lograrlo en los próximos días. Recordemos que Trump anunció que impondría sanciones a Rusia y a sus socios comerciales si no se llegaba a un acuerdo para el próximo 8 de agosto. Y con el fin de reducir el impacto sobre la economía de Canadá, podrían ser retirados los aranceles impuestos a Estados Unidos, sugirió el primer ministro Mark Carney. Lo anterior en relación al cuestionamiento sobre la decisión de Trump de imponer aranceles del 35% a exportaciones canadienses no incluidas en el TEMEC. 20 muertos y decenas de heridos fue el saldo que dejó la volcadura de un camión con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. La autoridad local culpó al ejército de Israel por cerrar caminos y obligar a las unidades a transitar por carreteras peligrosas. El camión volcó sobre las personas que buscaban obtener algo de comida. El gobierno gazatí describió el incidente como una conducta criminal deliberada que ha creado condiciones catastróficas y caos. Y la ciudad japonesa de Hiroshima pidió al mundo poner fin a las armas nucleares este 6 de agosto en el marco del aniversario 80 del bombardeo atómico que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. 55,000 personas participaron este miércoles en una ceremonia celebrada
en el Parque Memorial con un minuto de silencio a las 8:15 de la mañana. Y la economía y las finanzas con Juan Sebastián Musi. Pues Kim, estamos justo a la víspera de la nueva decisión que tomará Banco de México en torno a disminuir las tasas de interés y creo que hay material suficiente para seguir con las bajas en la tasa de referencia y ya no en niveles o proporciones de 0.50, pero yo sí creo que mañana el Banco Central puede disminuir en 0.25% la tasa de referencia. Y es que desde la semana anterior y en la última quincena con la publicación de inflación, pues conocimos que está evolucionando en una trayectoria satisfactoria, lo cual le da espacio, le da margen al Banco Central para seguir relajando la política monetaria. Una buena noticia que de materializarse, Kim, pues sugiere que el país pueda tener pronto acceso a créditos más competitivos y que el ciclo económico y productivo y la economía pues entre en movimiento de manera más pronta y expedita. Es lo más importante que tengo para comentarte siempre a la víspera de la decisión de política monetaria del Banco Central, Kim. Y vamos a los deportes con Gerardo Meléndez. Hola, ¿qué tal, Kim? Bueno, pues tenemos bastante información deportiva y un caso reciente fue el de la árbitra mexicana Katia Itzel García, quien denunció haber recibido amenazas de muerte tras el partido entre Monterrey y Cincinnati en la Leagues Cup 2025 disputado el pasado 29 de julio correspondiente a la jornada 1 del torneo. El hecho detonó tras una decisión polémica, dio como válido un gol de Cincinnati pese a un aparente fuera de lugar que resultó decisivo en la derrota de 3-2 de Rayados. Por ello, la Federación Mexicana de Fútbol condenó con firmeza los ataques y ofreció respaldo legal, mientras que CONCACAF y el presidente de FIFA, Gianni Infantino, alzaron la voz exigiendo respeto y seguridad para los silbantes. En el análisis, pues más allá de la polémica arbitral, la gravedad de las amenazas refleja una alarmante cultura de intolerancia. La pasión deportiva no debe justificar la violencia digital. Katia García no está sola, su caso obliga a exigir respeto y protocolos sólidos que protejan a quienes imponen justicia en el campo. El fútbol no puede girar hacia la impunidad emocional y el costo de ignorarlo es demasiado alto. Se trata de evitar catástrofes en el deporte, que es un espectáculo. Esta es la información. Una colonia de más de 2,000 murciélagos fue reportada en una casa en Tlaxcala. Esta anidación inusual motivó la presencia de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el lugar para capacitar a los habitantes y proteger a los animales. El inmueble está siendo usado por la especie en su etapa reproductiva. Varias hembras se encuentran en periodo de gestación. El dueño del domicilio va a permitir la permanencia de los murciélagos hasta que finalice su estancia migratoria en septiembre u octubre. Hasta aquí la información, lo esperamos mañana en punto de las 6.